Y ahora vamos a hablar de dos libros distintos. Cambiamos más o menos. Con el primero cambiamos menos porque vamos a hablar de historia de las especies invasoras. Estamos llenos. Vamos a ver cómo seguro que nos cuenta lo que ha pasado y nos lo cuenta Ángel León Panal. Este libro, por cierto, es de nuevo de la editorial Almuzara. Como se ve, una editorial extraordinariamente prolífica y que amerita que veo que están echando mano a las carteras pensando en los libros que van a comprar después. Muy bien hecho, porque las editoriales ameritan que nos gastemos dinero en los libros que editan los autores, por lo menos los de la asociación. Adelante. Buenas tardes. Gracias, Tony, y a la organización por contar conmigo. Os voy a contar un poco de qué va la historia de las especies invasoras. Bueno, resulta que yo estudié biología y desde la carrera estuve de alumno interno en el departamento de ecología y ahí empecé a interesarme por el tema de las especies invasoras. Pero es verdad que es un tema que no tiene mucha divulgación, que no tiene mucho chicha, yo les digo, no tiene mucha chicha a la hora de presentarlo al gran público. Toda la información que encuentras es muy técnica, ¿no? Las especies invasoras provocan tales daños, ¿no? Y yo siempre digo que es sota, caballo y rey, ¿no? Que es problemas ecológicos, económicos y sanitarios. Entonces, bueno, siempre lo tenía ahí como un tema que me resultaba interesante, pero que, digo, bueno, quizás nunca se le pueda dar tanta importancia o hacer un proyecto de divulgación chulo con esto. Entonces resulta que conforme iba leyendo me fui encontrando pues con historias curiosas que no son exactamente de las especies invasoras, sino de las personas que provocaron esa introducción de esas especies. Y entonces dije, bueno, pues aquí hay un filón de crear algo. En principio, Óscar lo sabe, en principio la idea era hacer una exposición, pero eso se fue un poco a pique. Entonces, bueno, pues decidí reciclar la idea y lo convertí en un libro. Y para que os hagáis una idea de lo que pretendo en el libro, más que hablar en sí de las especies invasoras, de los animales y las plantas que producen invasiones biológicas, me he centrado en los personajes. Y creo que lo mejor para explicaros esta parte es contaros una historia, una de las historias que aparece en el libro, que es precisamente la primera historia. Vamos a situarnos en la Colombia de la década de los 80, ¿vale? La Colombia aterrorizada por Pablo Escobar, el narcotraficante. Resulta que este hombre tenía quería hacerse en su hacienda de Nápoles. Si habéis visto, por ejemplo, la serie de Narcos o conocéis un poco la historia, esa hacienda que se entra con un pórtico que tiene encima una avioneta. En esta hacienda resulta que tenía un zoológico particular, donde llega incluso a recoger, a comprar y a llevarse a este zoológico pues una cantidad de unos 1.200 animales. Hablo de cebras, elefantes, jirafas, en fin, incluso delfines de río, si conocéis los delfines de río de estos del Amazonas, o incluso tenía algunos ejemplares. Entonces, bueno, pues esta era otra excentricidad. Era otra excentricidad más de este hombre, de este narco. ¿Y cómo consigue estos animales? Pues bueno, pues los va comprando pues, o en el mercado negro, o encarga a gente que se los capture, o directamente encuentra a personas como los hermanos Hunt, que son unos hermanos que forman una empresa que se dedican a comprar y vender animales para venderlos a zoológicos a nivel internacional. Bueno, pues Pablo Escobar consigue contactar con estas personas y estas personas le venden animales. Entre ellos, pues una serie creo que eran 2 o 3 ejemplares de hipopótamos, que por eso tiene el libro en la portada el hipopótamo. Bueno, resulta que estos hipopótamos están viviendo allí en la hacienda, hacen su vida, de vez en cuando van allá la gente a verlo, pero en 1993 pues Pablo Escobar es asesinado, lo capturan y lo matan, ¿no? Entonces, gran parte de estos animales se acaban quedando en la hacienda de Nápoles. Se quedan allí, digamos, tranquilamente, pero nadie los controla. La hacienda se convirtió en una especie de parque temático, bueno, con una especie de centro de rescate, en fin, un parque acuático, un poquito así, pastiche de cosillas, ¿no? Pero estos hipopótamos se mantienen allí, van viviendo su vida, y se empiezan a multiplicar y empiezan a expandirse por lo que es el río Magdalena. Entonces, vamos a dar un salto al año 2009, cuando un hipopótamo que ya se llamaba Pepe, resulta que se pelea con el hipopótamo líder de la manada, que le llaman el viejo. Entonces se va de la manada y empieza a meterse en el río, avanzando por el río Magdalena. ¿Qué pasa? Que tener un hipopótamo por el vecindario pues no es muy buena idea, porque son animales agresivos y demás. Entonces, el gobierno colombiano lo que decide es contratar a 2 cazadores expertos
y con la ayuda del ejército pues le dan caza al hipopótamo Pepe. Lo matan y con las malas, digamos, mal pensamiento de que se hace una foto en la que posan los soldados y los cazadores de la misma forma, que no sé si tenéis en mente esa imagen, de la misma forma que posan cuando matan a Pablo Escobar, ¿vale? Entonces, aquello fue un escándalo, la población se puso, digamos, a protestar, ¿no? Incluso, sobre todo, lo que eran grupos animalistas. Entonces, digamos, como que se paralizó lo que es controlar esa población. ¿Por qué querían controlar la población de hipopótamos? Bueno, pues resulta que estos animales, como digo, son agresivos, provocan muchas muertes en África. De hecho, ya en Colombia ya se ha dado, en el año 2020, ya se ha dado un ataque a una persona. Y también han matado al ganado, sobre todo a terneros. Un minuto, vaya por Dios. Bueno, pues además de eso, son vectores de enfermedades y son ingenieros de ecosistemas, que eso luego os cuento lo que es. En 2010 se produce la salida de otro ejemplar, se decide capturar y castrar, ¿vale? La castración es bastante complicada porque hay que los testículos del hipopótamo están dentro de la piel, hay que rajarlo y demás. Fue un follón, eso es súper mega caro. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, actualmente la población se cuenta alrededor de unos 183 ejemplares. Se estima que si no se controla pueden llegar a 300 o incluso a 3.500 en el año 2050. Actualmente lo que se ha hecho ha sido, ya este año se ha declarado como especie invasora en Colombia, y el programa de lo que se está intentando hacer es esterilizar con una vacuna, que es disparándole con un rifle, con una vacuna que lo que hace es anticonceptiva, ¿vale? El problema de todo esto es que hay también un rechazo de la sociedad porque se ha creado una industria turística alrededor de esta población, porque es la única población de hipopótamos salvajes que podemos encontrar fuera de África. Y bueno, y aparte, pues hay gente que incluso ya, os digo, esta declaración, que es la última que os voy a leer, una activista, cuando se declaró como especie invasora, declaró que los hipopótamos ya no son africanos, sino son colombianos. Toda esta historia lo que demuestra es lo difícil que es gestionar una especie invasora, porque no solamente tiene el problema ecológico, sino que además entra en la parte cultural y se imbrican con todo esto, y entonces resulta muy complicado encontrar una gestión factible para estas especies. Y ya. Gracias.